Saludos, comunidad biocéntrica. El vídeo de hoy tiene como título El movimiento biodanza en la actualidad y su historia. Y surge a partir de uno de nuestros encuentros en Ágora Biocéntrica, donde nos encontramos facilitadoras y facilitadores de varias partes del mundo vía Zoom para acompañarnos en el proceso de ser facilitadoras, para compartir dudas, experiencias, investigaciones, saberes. Y en uno de estos encuentros, eh, Jimena País de Chile, didacta de Chile que forma parte de Ágora Biocéntrica, ella nos presentó un trabajo muy hermoso de investigación que hizo a partir de una inquietud que ella tenía de saber cuál era el movimiento biodanza en la actualidad. Entonces, para ello se referenció en la historia. Hicimos una pequeña, un pequeño viaje por la historia de biodanza y entre todas acabamos sumando información y hicimos una obra síntesis, porque la metodología de nuestros encuentros se basa principalmente en el método integrativo biocéntrico de la educación biocéntrica de Ruth Cavalcante y César Wagner. Entonces, en todas las vivencias pedagógicas, al final siempre intentamos que haya una obra síntesis de resumen, que sintetice lo que hemos aprendido. Y estos dos documentos que te voy a compartir hoy son el fruto de este encuentro que tuvimos en Ágora Biocéntrica. Entonces, ¿por qué te lo comparto? Porque no solo aprendí muchas cosas de este encuentro, sino que además tuve una comprensión ampliada de la actualidad del movimiento biodanza. Entonces, por eso quiero compartirlo, porque me parece que es interesante. Entonces, este documento va a estar, va a estar disponible, podrás bajártelo si quieres. Entonces, evidentemente no es un documento definitivo, es el documento que creamos nosotras y que puede que haya algunas divergencias o quizás tú tengas más información o lo que sea. Con lo cual, si tienes el gusto de hacerme llegar las informaciones adicionales, pues fantástico, porque lo añadiremos. Y si no, que sepas que no es ningún documento definitivo. Es lo que nosotras buenamente compartimos de nuestros saberes y de nuestras investigaciones. Bien, entonces, eh, para conocer cuál es el movimiento actual de biodanza, siempre es interesante irnos a los antecedentes históricos, porque nada ocurre por generación espontánea. Entonces, todo tiene un porqué, un inicio, una trayectoria, un proceso. Entonces, y de eso se trata, de reconocer ese proceso. Entonces, hubieron cosas que realmente yo no conocía, que compartimos entre varias, porque el conocimiento se construye en comunidad. Entre tu saber, el del otro, el mío, el de todas las personas, construimos el conocimiento y así vamos ampliando, ¿sí?, la conciencia, los saberes, el, el, el reconocer cómo se gestan las cosas, cómo se procesan, cómo se materializan y se concretizan. Entonces, probablemente hay cosas de las que yo te voy a contar aquí, que salen del documento, que ya las sabes, y bueno, es eso. Entonces, nosotros entendemos que el inicio de la biodanza, de lo que es el movimiento biodanza, se gestó en Chile, en los Juegos de Psicodanza, que eran los inicios de la biodanza, cuando él empieza a aunar información del psicodrama, de todas sus experiencias educativas, de sus inquietudes, de la riqueza de sus saberes, ¿no? Y crea juegos de psicodanza que fueron los que en el año
1971, o sea, antes de 1971, él creó estos juegos de manera que se representaban como obras de improvisación, como obras teatrales de improvisación, y que eran tan rompedores en esa época porque salía gente desnuda, y entonces era una expresión muy espontánea que, bueno, o sea, por la política que había en ese momento en Chile, pues expulsaron a Rolando Toro de Chile y se fue a Argentina. Entonces esto fue en el año 1971, según nuestras investigaciones. Entonces, de Chile a Argentina, y en el año, cuando está en Argentina, él allí pues empieza a desarrollar con más profundidad desde los juegos de psicodanza, empieza a reconstruir un poco toda esa perspectiva que en lugar de ser juegos, algo que es una expresión pública, empieza a generarse psicodanza en Argentina, y esto es en el año, o sea, entre el 71 y el 78. Y como en Argentina, por el hecho de llevar el nombre de psico, bueno, pues tenía que estar reglado por las leyes y tener la licenciatura y todas estas cosas, pues Rolando tiene que marcharse de Argentina y se va al Brasil, uh, como meditando qué es, porque hay también un proceso interno, no solo es una prohibición del nombre por llevar psico, sino que hay un proceso interno en el que Rolando empieza a entender en sí mismo, en todo ese proceso creador, que psico es limitante. Entonces, que la propuesta que él está gestando, con todos los conocimientos, con las mujeres que lo acompañan, los hombres que lo acompañan en el proceso creativo, él entiende que va más allá de la psique, entonces que abarca muchísimo más. Gestan el nombre de biodanza, bio de vida, que es en realidad es esa visión cosmológica que tiene la biodanza, que fue desarrollando desde los juegos de psicodanza a la psicodanza y posteriormente a la biodanza en la complejidad, abarcativa que tiene. Entonces, en el año 1978 se define ya biodanza. En el año 1979, antes no, se describen las líneas de vivencia, o sea, las líneas de vivencia surgen en el año 1979. Esto nos lo explicó César Wagner. En el año 83 se dibuja el modelo teórico de biodanza, o sea, los ejes, y a partir de esos ejes las líneas de vivencia, porque ha sido todo este proceso. Esto es muy bonito, el proceso. O sea, estamos hablando de que en el 79 se crean las líneas de vivencia, que originalmente las líneas de vivencia tenían otro orden. La sexualidad estaba, si no me equivoco, la sexualidad estaba antes de la trascendencia, y la afectividad estaba en el lugar de la sexualidad. Y entonces fue César Wagner que con sus intuiciones empezaron a debatir, a dialogar sobre cuál era el orden correcto de las líneas de vivencia, porque en origen estaban, el orden que tenían era por orden de represión de la expresión. Después, entendiendo la visión cosmológica de biodanza, o sea, como la danza de la vida, pues se creó ese orden que es el orden orgánico del ser humano. Entonces, en 1991
es cuando se sistematiza la teoría de biodanza y cuando surgen los dos únicos tomos de la teoría de biodanza editados por Alap, que Alap nace en el año 1991, justamente con la sistematización de la teoría. Entonces, Alap solo tiene una existencia desde el 91 al 94. Entonces, esto es muy interesante. En el 91 se sistematiza por la Asociación Latinoamericana de Biodanza, pero en el 94 se disuelve la asociación. Y en 1982 se crea la primera escuela de biodanza del mundo en Fortaleza, se hará, que es la primera escuela que existe. Después hay otras. A principios de los años 90, Rolando, que ya tiene a su hija en Italia, a Cecilia, la tiene en Italia, Rolando empieza a ir a Europa, a visitar a su hija y a expandir, con la intención de expandir la biodanza por Europa, no solo en Latinoamérica, sino por Europa. Entonces, una vez estando allí en Italia, y estos son en el principio de los años 90, se crea la primera escuela modelo, de biodanza en Europa. Y tenemos la primera escuela del mundo en Fortaleza y la primera escuela modelo de biodanza en Europa, que nace en Italia. Entonces, en el año 2003 surge la International Biocentric Foundation, la IBF, que era el órgano, la institución, la empresa que regía la biodanza en el mundo para que las escuelas las escuelas que se iban formando, porque se fue difundiendo de manera muy rápida, gracias a las personas realmente aventureras que dejaron sus vidas para dedicarse a la difusión y crear escuelas en todas las partes del mundo prácticamente, pues la IBF, International Biocentric Foundation, fue el órgano que regía todas las escuelas, o sea, con un pago de royalties y con asociaciones de facilitadores. Desaparece en el año 2012, 2 años después de la muerte de Rolando Toro, que fue en el 2010. Y a partir de ese momento, o sea, en el 2012 ya no existe, dijéramos, la International Biocentric Foundation, exacto, como que desaparece, aunque siguen cobrando royalties y así, pero ahí hay un hueco de fechas en el cual en algún momento hay una transición y parece que esa transición ha sido progresiva, por lo tanto no parece que haya ninguna fecha concreta, ¿no? Porque cuando hemos preguntado, unos dicen en el 2018, otros dicen 2017, no se sabe. Entonces es cuando surge de alguna forma de la International Biocentric Foundation, IBF, surge la International Biocentric Federation, o sea, FET, IBFET, que es lo que es el órgano, en realidad, oficial, que rige, que da continuidad a IBF y pero con otra manera de organizarse. Y está creado, o sea, se fundamenta por asociaciones de directores. Parece ser que es en el año 2018 cuando de alguna manera es como que se constituye este proceso de cambio. Y paralelamente nace Biodanza Original, que es otra de las organizaciones o empresas que también a las que se les paga royalty por las escuelas que surgen a partir de la biodanza original. Entonces es como que hay dos
órganos oficiales, por decirlo de alguna manera, que tienen algunas divergencias entre sí, o sea, la biodanza es la misma, pero fundamentalmente es la misma, pero tienen divergencias en la manera de expresarla. Y entonces, no entraremos en esto porque no es el fundamento de este post, ¿no? De este vídeo, porque no nos interesa entrar en las diferencias, justamente porque lo que construimos el día que nos encontramos para, eh, para compartir el conocimiento del movimiento biodanza no era centrarnos en las diferencias que hoy existen, que a verlas haylas. Entonces, no se trata de eso, sino que lo que realmente hablamos de las diferencias. Y entonces, a cada una sabía algunas cosas, algo no, tampoco no muy concretado, no sé, cosas que hemos oído, que nos han dicho, pero en realidad hay diferencias, hay diferencias. Pero lo interesante de nuestro encuentro en Ágora fue el documento que surgió después, porque este es el documento de historia del movimiento, que lo verás aquí, ¿no? Y después surgió la actualidad del movimiento biodanza. Entonces, nosotros sabemos que hay, pues, alguna otra escuela que se fundamenta en biodanza, pero que tiene algunas diferencias y hace otros aportes y algunas cosas. Entonces, ahí no conocemos tampoco demasiado bien qué es esto, ¿no? En España, por ejemplo, hay Biodanza Javier de la Sen, que coge, dijéramos, todo lo de biodanza, todo el material teórico de biodanza de Rolando Toro, pero lo usa en una forma de empresarial de venta de títulos de facilitación, o sea, pudiendo titularte como facilitadora, facilitador, pues, o sea, en plan de 3 meses o algo así. Entonces, bueno, esto existe, ¿no? Pues tiene el nombre de biodanza también, pero esto ya no tiene nada, no tiene que ver con el rigor y el fundamento y la profundidad y el respeto a la vida que propone biodanza. Y también sabemos que hay alguna otra, que es alguna escuela autónoma o una escuela independiente, surgida también, creemos, en Sudamérica, pero de esto no nos vamos a referenciar porque solo sabemos cosas aisladas. Y entonces, lo que hoy sabemos que del el proceso histórico del movimiento biodanza hasta el día de hoy es que, de alguna manera, en inicio, cuando nosotros estábamos abordando el movimiento actual de biodanza, en inicio nos quedamos con estas dos organizaciones o empresas que son, dijéramos, las que rigen las escuelas. Pero entonces, en el proceso de creación, compartiéndonos los saberes, surgió algo realmente muy extraordinario por la belleza de la comprensión y de lo redondo que a mí me supo. Y por eso quiero compartirlo contigo. Entonces, de una forma que mostraba esas dos vertientes, o sea, o esas dos instituciones oficiales que regularizan la biodanza del mundo, por decirlo de una manera, se creó como un dibujo celular, ¿no? En el que, de la división celular, por decirlo de alguna manera, en el que por un lado está en círculo la IBFET y por el otro lado está la biodanza original de Rodrigo Toro y Claudette Santana y tal, ¿no? Entonces, pero claro, están unidas, ¿por qué? Por el principio biocéntrico, y entonces eran dos redondas que unidas creaban lo que en geometría sagrada es la vesica piscis, que es la unión justa
en el momento en el que las dos, en el momento en el que la división celular hace que la otra célula que ha surgido sea exactamente igual que la otra. Esto es mitosis, celular. Entonces, el punto medio que las une es el principio biocéntrico. Y ese fue como el primer dibujo síntesis que surgió. Pero comentando en Ágora, entre todas las personas que estábamos aquí, que componemos Ágora, surgió otra expresión gráfica que realmente es la integradora, y es ahí donde la vivencia del principio biocéntrico se expresa en todo su esplendor. Y entonces, como verás aquí, que ahora lo verás, ¿no? Dice, en el principio biocéntrico está en el centro, con dos manos cogiendo semillas, y de estas semillas surgen, por un lado, la IBFET, la biodanza original, escuelas de biodanza, que son varias, y participantes de los grupos. De tal manera que el movimiento biodanza no solo son las instituciones, porque esto sería un pensar antropocéntrico, jerárquico, por decirlo de alguna manera. No solo son las instituciones, sino que hay las escuelas con no solo los didactas de las instituciones, sino los facilitadores y los futuros facilitadores y facilitadoras. O sea, allí están didactas y estudiantes, y facilitadores y facilitadoras tituladas que están pues colaborando en las formaciones, ¿no? De una manera u otra. Y los participantes que van y vienen, se quedan, lo que sea, pero forman parte del movimiento biodanza. No podemos olvidarlos. Y entonces este dibujo a mí me parece hermoso, hermoso para recordarnos la conectividad que hay con todo. Y entonces en el dibujo también podrás ver que por un lado, donde está la IBZ y la biodanza original, está la garza, que es el símbolo de biodanza, ¿no? Como el ave que vuela alto, que es nodriz, y bueno, en fin, y todo el significado, o sea, ligero, grácil. Por otro lado, tenemos unas mariposas que están en las escuelas de biodanza, unas mariposas de colores, que cuando creamos el documento representan las facilitadores titulados que han seguido su camino fuera de la biodanza, pero han seguido su camino. De una forma u otra, biodanza está como base de su peregrinaje, por decirlo de alguna manera, pero han seguido otros caminos. Estas son las mariposas de colores. Y luego hay otras mariposas que surgen de los participantes de grupos, que es el flujo de las personas que van y que vienen, que se quedan, que se van, que regresan, que no vuelven, en fin. Entonces, quería compartirlo contigo, con el permiso de todo Ágora, ¿no? Por supuesto, quería compartir contigo esta obra síntesis que creamos, porque siempre es interesante desde una vivencia, desde una mirada pedagógica y educativa, es interesante saber la historia, el proceso. Y entonces, eh, cuanto más sepamos fielmente de la historia, de nuestras raíces, como del árbol que sustenta la biodanza en el mundo hoy, aunque hayan dos organizaciones oficiales que la rijan y que tienen divergencias entre ellas, y el vínculo es el principio biocéntrico, aunque esto esté ahí, entonces hay unas raíces, y las raíces son fundamentales, porque en realidad las instituciones pasan
pero aquello que fundamenta la raíz, o sea, la vida de aquello que hemos creado, no pasa. Y es ahí donde tenemos que ir. Entonces, para nosotras nos parece interesante poder nutrirnos de personas que vivieron la historia, Ruth Cavalcante, César Wagner y otras, por supuesto, ¿no? En la actualidad mismo. Cecilia Lucci también, en fin. Entonces, porque uh, hay puntos de vista distintos. La visión de las personas es distinta. Cada uno lo vive de su manera. Nosotros lo sabemos muy bien como facilitadoras en un grupo de biodanza. Cuando estamos en la rueda de intimidad verbal, la vivencia ha sido una, con la misma música, y cada persona la ha vivido de una manera absolutamente única. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, podemos hacer un cuadro sinóptico, o sea, un cuadro de flujo, un flujo de la historia, pero luego el contenido de todo eso es algo vivencial. Y nosotros aquí te compartimos lo que hemos vivido nosotras. Entonces, si sabes de alguna cosa, pues encantada para añadirlo, que podamos añadir y que nutra el conocimiento, pues fantástico. Y bien, seguimos adelante construyendo juntas saberes y apoyándonos en todo el proceso de ser facilitadoras de biodanza y facilitadores de biodanza, y además de eso, que ya es mucho, de facilitar procesos de integración biocéntrica, que a veces no están tan centrados solo en la biodanza, pero forman parte de la vida. Entonces, y ahí también estamos, en Ágora también. Bien, pues muchas gracias por estar ahí. Estate atenta en las redes porque muy prontito voy a sacar un nuevo proyecto y me va a encantar que puedas escucharlo al menos. Y en Telegram, en mi canal de Telegram Universe Biocentric, allí vas a encontrar no solo las cosas que compartimos en YouTube, sino muchas otras cosas que tienen que ver con el paradigma biocéntrico, no solo con biodanza y educación biocéntrica, sino con el paradigma biocéntrico, cosas que ocurren en el mundo y que están mostrando cómo está cambiando el mundo de verdad. Muchas gracias por estar ahí, por seguirnos, y amor y servicio.